es otro tema. Entonces, el primer requisito de ese estado de conciencia es poder sentir, poder admitir que existe algo más grande que yo. Y el segundo requisito es poder sentir eso con descanso, con gozo o con empoderamiento. Y empiezo por el final. Es decir, esa segunda parte de ese estado, ese segundo requisito de ese estado de conciencia, es que paradójicamente sentir que existe algo más grande que yo no me baja la autoestima, sino que me la sube. No me empequeñece, sino que me engrandece, misteriosamente, si lo podemos decir así, ¿no? Entonces, ese sería el empoderamiento. El gozo, seguramente quien mejor lo expresa o lo ha expresado hasta donde yo sé, es Rumi, este místico sufí del siglo XIII, 1207-1273, que tiene el famoso poema que Ramón tuvo la gracia de grabar muy bellamente una vez, con una música muy especial de acompañamiento y que yo los sigo utilizando después de años para introducir la dimensión espiritual, y llega diciendo, dice, me estoy embriagado con la copa del amor, los dos mundos han desaparecido de mi vida, uno veo, uno busco, uno llamo, vivo en el corazón del amado, en el alma del amado, y no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana. Es decir, y no tengo otra cosa que hacer más que celebrar y agradecer. Serían las traducciones después de años de investigarlo y de consultarlo más justas, ¿no? El jolgorio tiene que ver no con la juerga, sino como la misma raíz que júbilo, que jubilación. Es como la alegría profunda. La alegría de haber sentido, es lo que dice Jalil Bárcena, el director de estudios sufís de Barcelona, que dice que los sufís, los giróvagos, no danzan para buscar el éxtasis, danzan para celebrar el éxtasis que previamente han sentido, que es otra cosa. A eso se refiere Rumi con celebrar, y a eso se refiere ese gozo, ¿no?, del que yo hablo como segundo elemento de ese estado espiritual. Y el primero, ese descanso, un tipo de descanso muy profundo, que lo dice San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, cuando dice, cesó todo y dejéme en brazos del amado sobre las azucenas olvidado. Visualizar ese estado, ¿no? Es como un dejarse estar y sentirse tan ligero que estás sobre las flores sin pisarlas, como un estado de profunda liviandad en el que tienes la confianza profunda en que hay otra que se va a ocupar de las cosas. Ese es el descanso profundo. Por lo tanto, lo espiritual resumo como una conjunción de una fuerza interna y de una fuerza externa. La fuerza externa se le ha llamado baraka o gracia y sucede cuando la persona está vacía de ego. La fuerza interna como una conjunción de dos elementos. Uno, sentir algo más grande que yo. Dos, que ese sentimiento me produzca descanso, gozo o empoderamiento. Entonces, eso más grande que yo es lo que llamamos trascendencia. Yo le llamo espiritual en honor a Claudio Naranjo, como él le llamaba, porque él, que fue uno de los precursores de lo que se llamó psicología transpersonal, que fue como el cuarto movimiento en la psicología, que se inicia en los años 70 en los Estados Unidos, después del psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanista, se llamó, y existe una revista que se llama Psicología Transpersonal. Y a él no le gustaba ni transpersonal, ni, ¿cuál era la otra? Pero le gustaba, no me acuerdo. Él prefería llamarla espiritual porque era un poco no mucho, muy provocador, ¿no? Le gustaba confrontar precisamente por reivindicar esa laicidad de la espiritualidad que no es ni religión ni iglesia.
en el sentido popular de la palabra, aunque sí en el sentido originario de la palabra. Religión viene de religare, de volver a ligar, de volver a juntar los dos mundos de los que habla Rumi en el poema, o hablan poetas u otros místicos, lo que yo llamo, para simplificar, el mundo A y el mundo B. El mundo A es el mundo de lo visible y el mundo B el mundo de lo invisible. Pero ahí, esto porque lo decía, ahí me perdí. No, me perdí. Sí, ya voy. Que esta trascendencia, que a Claudio no le gustaba, esta trascendencia, por llamarlo así, y yo creo que puede ser de dos tipos. Es decir, ese sentimiento de sentir algo más grande que yo tiene dos dimensiones. Lo que yo llamo dimensión horizontal, que sería como poner los brazos en cruz, y sería lo que llamamos lo social. Es decir, la experiencia psicológica correspondiente más íntima sería poder sentir como hermanos y hermanas a todas las humanas y humanos, como hijos de un mismo padre, hijas de una misma madre. Y quien creo que más bellamente y más íntimamente lo ha expresado ha sido Beethoven, en ese adagio de la novena sinfonía, con el texto de Schiller, que decía: abrazaos millones de seres, arriba en el cielo habita un padre amante. O bien la versión que se hizo en España, que se llamó el himno de la alegría, y que habla de esa hermandad cuando dice: escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, que los hombres volverán a ser hermanos. Entonces yo creo que la dimensión social de las personas, así entendida, es una dimensión tan espiritual como la dimensión vertical de la que hablaré ahora. Yo creo que existe una manera de entender lo social como un trabajo espiritual, como un trabajo de transformación del mundo A para transformar la conciencia de las personas. Y la otra trascendencia, la trascendencia vertical, si en la trascendencia horizontal el asunto es sentirme hermano, hermana, es decir, igual a todos los humanos y humanas, en la trascendencia vertical es sentirme igual a todos los seres de la creación. Es decir, humanos y humanas, animales, vegetales, minerales, y la expresión más conocida es aquello de San Francisco de Asís, hermano sol, hermana luna. Es decir, poder sentir como hermanos a los fenómenos de la naturaleza, poderse sentir pues, una gota más del océano, un granito más de tierra, ¿no? Como han dicho algunos místicos. Entonces, así entiendo lo espiritual. Gracias, Albert. Me parece que Ramón tiene alguna pregunta para seguir conversando. Claro. Bueno, a ver, habíamos charlado entre nosotros de aprovecharte. Una cosa que a mí siempre me ha gustado de ti, ya nos conocemos desde hace unos cuantos años, en esta manera que tienes tú de trabajar lo espiritual y además así con mayúsculas, digamos, sin ningún pudor en ponerte a explicarlo, es eso, es conseguir hacerlo accesible, cercano, algo de lo que todos podemos participar y que además, como en tu libro muy bien explicas, las diferentes vías, ¿no? Como que hay maneras de llegar y que es trabajable, ¿no? Dentro de nuestro enfoque de trabajo, desde el estudio del carácter, que tú eres amigo de Juanjo y supongo que buenas charlas habríais tenido. Él hace el engranaje entre el eneagrama, los caracteres de Lowen y tal, y su pretensión no es solamente trabajar lo terapéutico del carácter, sino trabajar también la trascendencia, ese poder llegar a una apertura no solo de corazón, sino a través de, claro, lo vuelves a explicar divinamente, valga la redundancia,
cuando hablas de ese desposeerse para dejarla entrar a esa dimensión externa que, claro, desde el enfoque del trabajo con el carácter, nosotros eso lo vemos con el trabajo con las diferentes defensas, con las diferentes dificultades, o con el acorazamiento que cada uno de los caracteres tiene dispuesto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? Porque tienes un capítulo del libro dedicado al trabajo desde el carácter, ¿no? Como haces el engranaje ahí, ¿no? Y has nombrado hace un ratito el trabajo del eneagrama como los caracteres, digamos, del Pedralbes del eneagrama y los caracteres más, pero que todos participan de ese narcisismo, ¿no? ¿Tú lo tienes especificado eso? ¿Qué caracteres o qué tipologías o qué grupos de caracteres tienen un tipo de defensas, tienen otro tipo de defensas? Y desde tu enfoque... No, yo creo que eso lo manejáis mucho mejor vosotros que yo. Bueno, vosotros no lo conozco directamente, conversaciones contigo y sobre todo conversaciones con Juanjo. Y recuerda, yo tuve el honor de prologar el libro de Ternura y Agresividad, con lo cual, claro, me lo leí, así que toda esa... Yo creo que vosotros hacéis toda una ingeniería, en el mejor sentido de la palabra ingeniería, de eso, ¿no? El carácter, las defensas, el esquizo, o sea, está muy tecnificado. Digo, en el mejor sentido de la palabra. Lo mío es más burdo, es más... A ver, explico lo que quiero decir. Bueno, pero claro. perdona que te interrumpa. Tú hablas de las etapas de trabajo, de la yihad, de la primera etapa, de la segunda. Es decir, que lo tienes, pero no, eso sí, pero no... estructurado. Sí, pero no especifico, no me meto con los caracteres. Vale. Yo digo, repito, para quien no lo... que en el trabajo... Bueno, primero, carácter y espiritualidad. ¿Qué tiene que ver el chorizo con la velocidad? Es decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, que toda el enfoque del carácter, del eneagrama, ofrece una manera muy sencilla de entender qué es el trabajo espiritual. Y la digo, muy sencilla tal como yo la veo, ¿no? Todas y todos tenemos dos partes, una esencia y un ego. Venimos al mundo con esa esencia, es decir, con una parte que es capaz de ser de cualquier manera, que tiene todas las posibilidades de ser potencialmente. Y el contacto con la familia principalmente, con la sociedad, la escuela, etcétera, nos hace abandonar una serie de posibilidades y quedarnos con lo que se llamará el carácter o el ego, o el eneatipo, como se dice en la teoría del eneagrama, ¿no? Entonces, este eneatipo nos salva de lo más grave, morir, volvernos locos. Recordemos que los psicóticos no tienen carácter. O sea, el carácter es un regalo neurótico. Qué bonito es dicho. importante no perderlo de vista. Es una suerte tener un carácter. Porque si no hubiéramos tenido ese carácter, o nos hubiéramos muerto, no estaríamos aquí esta tarde, o nos hubiéramos vuelto locos, si hubiéramos hecho una psicosis, o estaríamos en la cárcel o en un hospital de una enfermedad grave. Es decir, que ese renunciar a las posibilidades de ser y quedarnos solo con unas cuantas que son las que venían reforzadas por papá y mamá, básicamente, por la familia, por las maneras de ser reconocidas, apreciados, queridas, tuvo un sentido positivo y es que sobrevivimos. Sí. ¿Cuál fue el problema? Que confundimos lo agudo con lo crónico. Que lo que nos sirvió entonces pensamos que nos serviría toda la vida. Y no, porque nos olvidamos que en el presente podríamos tener más posibilidades de ser de las que tenemos. Y a mí me parece esto una visión muy... Entonces, acabando esta parte del discurso, por lo tanto, para el desarrollo espiritual o psicoespiritual, ¿de qué se trata? Fácil, baja el ego, sube la esencia. Así de sencillo. Es decir, cuanto menos ego tengas, más esencia vas a tener. Cuanto más en tu vida cotidiana habites
zonas no automáticas de ti misma, más persona vas a ser y más vas a estar en el ser, es decir, en lo que se llama la esencia. Entonces, ¿cuál diferencias entre el ego y la esencia? Primero, el ego hace daño, siempre. Es un bicho. Yo siempre pongo el ejemplo que me parece que ya lo hablamos tanto en su día, nuestra querida Matrix, ¿no? Es un ejemplo muy claro de muchos aspectos que les da cuerpo, les da encarna, ¿no? La lucha entre Mr. Smith y Neo, como la lucha entre, que es lo que Freud llamaba repetición. Freud le llamó repetición a lo que Matrix llama Mr. Smith, a lo que Lacan le llama goce, a lo que en psicología clásica se llamaba beneficio secundario de la neurosis, que en la vida no es más que la fuerza conservadora. Partidos conservadores y los progresistas. Pues hay una fuerza que dice, virgencita, que me quede como estoy. Que no cambie nada, que tira a conservar, a que todo sea igual. Y hay otra fuerza que dice, no, hay que cambiar, que es neo, que significa, claro, nuevo. Y las ahora Wachowski dan la pista genial y enlazan con Gurdjieff de que Neo está enamorado de Trinity. Es decir, que Neo está enamorado de ser tres. Porque esa es la propuesta espiritual que yo hago. No, Gurdjieff, ¿no? Hace 100 años y pico, y otros, y Claudio, y otros. Es decir, se trata de aprender a vivir la vida siendo tres a la vez. Vivir la vida con el cuerpo, con el corazón y con la cabeza, en lo posible simultáneamente, y si no sucesivamente. Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso lo practicamos en la vida cotidiana, yendo a comprar el pan, haciendo el amor, duchándonos, conduciendo, se produce esa magia, esa alquimia de que cuando hay los tres, hace ¡pam! Y se enciende, digamos, la bombilla del alma. Aparece una cuarta instancia, que es una que es capaz de contemplar a las otras tres simultáneamente. Y eso, ahí empieza una dimensión espiritual de la vida. ¿Y qué beneficio tiene ese? Hombre, pues que la vida está más viva, está más rica, está más potente, más, ¿no? Entonces, otro aspecto que es el que tú decías. Yo creo que existe, bueno, yo creo, de lo que yo he ido aprendiendo, hay 3 etapas de trabajo con el carácter, ¿no? Pero el carácter en general, no con tu propio eneatipo, con cualquiera de los eneatipos. En cualquier caso, vale. Una primera etapa que es aquella de observar sin intervenir. Es decir, hay que conocer al bicho, hay que conocer al dragón. ¿Y eso cómo se hace? Con una etapa de estructura minuciosa de todas las veces en que te encuentras pensando algo que no quieres, o no pensando algo que sí quieres, sintiendo algo que no quieres, o no sintiendo algo que sí quieres, haciendo algo que no quieres, o no haciendo algo que sí quieres. Todas las veces que en la vida cotidiana se te va la olla, se te va el dominio de ti misma. Y anotar lugar, escena concreta, hora y con quién estabas. Entonces vas haciendo un recuento en el que vas viendo cuándo a cada quien se le va la olla y cómo. Se le va más por el pensamiento, se le va más por la emoción, se le va más por la acción, se le va más por el cuerpo. Entonces vas conociendo al bicho, a ese bicho le vas a poner un nombre y eso va a ser el eneatipo, que como seguramente sabéis, tiene un origen de estos mitológico, de que se fue a Babilonio y algo de Asia Central, de donde vino Gurdjieff, que es quien introdujo el eneagrama en Occidente en principios del siglo pasado, pero yo creo que la referencia más clara está en el siglo IV con los padres y madres del desierto, que son la gente que cuando Constantino, emperador romano, decreta el cristianismo como religión oficial del imperio, dicen, no, esto no es lo que dijo aquel señor que se llamaba Jesús. Esto de aliar iglesia y poder tiene mala pinta. No sé yo cómo va a ser, bueno, 2000 años después no tiene mala pinta, está podrido, como sabemos, ¿no? Cada vez que la iglesia se ha aliado con el poder, las iglesias se han aliado con el poder, mal rollo. Entonces esta gente se va al desierto
a hacer lo que llamaban la esiquia o esiquia, que era, ellos decían, encontrar a Dios dentro de cada quien. Pero claro, cuando uno busca a Dios, como sabemos, con quien se encuentra es con el demonio, con el diablo. Entonces empezaron a observar que se descentraban de maneras diferentes, pero que habían ciertos patrones en esos descentramientos. Y a esos descentramientos, a esos errores, que es uno de los orígenes de la palabra pecado, montaron la teoría de los 7 pecados capitales, a los que luego el enagrama le añadirá el miedo y la vanidad para hacer los 9. Pero originalmente pecado en latín significaba tropiezo. Son formas sistemáticas de tropezar. Pero en griego, pecado es la neblina que sucede cuando en el tiro al arco no das en la diana. Por lo tanto, los eneatipos, los caracteres, los pecados serían formas de tropezar, formas de descentrarse o formas de no dar en la diana, de descentrarse, de irse del centro. Que a mí me parece el origen. Entonces, hay una primera etapa de estudio, la segunda parte es la yihad, pero no la yihad, la pequeña yihad, sino la gran yihad, no ir a buscar infieles y matarlos por ahí, sino la lucha contra el enemigo interior. Significa, claro, porque ¿qué ocurre en la primera etapa? Que en la primera etapa sientes que yo solo soy, yo solo existo si soy como dice mi programa que tengo que ser. Si soy de otra manera, o me muero, o no existo, o siento mucha angustia. Sentiré una angustia insoportable. Cuando haces la yihad, la segunda etapa, te propones a ti mismo lo que en Occidente llamamos modificación de conducta. Es decir, pautas de modificación de comportamientos automáticos, ¿no? Tareas. Yo pongo el ejemplo, soy un 7, como seguramente sabéis, es decir, un charlatán, mentiroso y otras lindezas, pero sobre todo somos unos tipejos que pensamos que somos capaces de contestar cualquier pregunta, que lo sabemos todo. Entonces yo me propuse durante una temporada larga contestar sistemáticamente no sé a cualquier pregunta que me hicieran. Entonces, cualquier pregunta que me hacían, la supiera o no, yo contestaba no sé, no lo sé, no lo sé. ¿Qué pasó aquí? O que pasan cosas similares, que Albert sintió que podía existir siendo el contestón a todo y también el que no sabe. Y que cuando yo me puse a decir no sé, claro, apareció la angustia, pero no me mataba. Era sostenible. Y en la medida en que yo la fui sosteniendo, se hizo amiga mía de alguna manera. Pude habitar más ese lugar que no correspondía a mi programa, que mi programa decía que eso no podía ser. Con lo cual viene la tercera etapa de trabajo, que es la vuelta a casa, que es poder ser realmente libre. Libre de poder contestar o no contestar a esa pregunta que me hace, sin estar condicionado por la programación. Esta sería una manera también de verlo. Luego otra cosa que es importante, por ejemplo, en relación a la Gestalt, ¿no? La Gestalt propone un enfoque binario, es decir, por ejemplo, yo estoy tocando la pantalla y hay uno que está tocando la pantalla y uno que se está dando cuenta de lo que le pasa por dentro cuando toca la pantalla, ¿no? Y por ejemplo, yo toco la pantalla y me pasa por dentro, uy, qué tacto tan suave tiene, uy, qué bonita que es mi pantalla. Y ahí se queda la Gestalt. Lo que dice el trabajo con el carácter, tipo, etcétera, es lo que Bourdieu llamaba testigos, que hay una tercera instancia como detrás que es capaz de ver lo que esta parte de aquí no ve. Es decir, lo falso de lo aparentemente verdadero. Porque quien está tocando la pantalla y reacciona como, uy, qué pantalla más bonita, casi es la pantalla más bonita del mundo que yo he tocado nunca. Y el testigo dice, moc, moc,
acuérdate que eres un sietón, acuérdate que eres un sietón, falso, falso, posibilidad de falsedad. Es decir, introduce una mirada que pone en cuestión la aparente literalidad de la fenomenología. La aparente, aquello que dice Javier también, Javier Arenas, de evidentemente. ¿No? Y yo creo que esto es yo creo que son las tres grandes aportaciones, al menos las que yo más utilizo, de lo que aporta el carácter de la espiritualidad. Un esquema muy sencillo de entender qué toca hacer. Conoce tu ego, baja tu ego, intenta vivir fuera de tu ego, apóyate con lo que necesites para aprender a vivir de forma diferente a como tu software dice. 2, hay 3 etapas para eso, la de tomar nota, la de luchar contra y la de volver a casa. Y 3, dice Rumi, volvemos a Rumi, tiene un poema que para mí fue muy gráfico, dice: disparo una flecha a un lado y me viene por el otro lado. Pongo una trampa para cazar un venado y cae un cerdo. Y sigue y acaba diciendo el último verso: debo sospechar de lo que quiero. Yo creo que el enneagrama, trabajo en el carácter, introduce esa sana sospecha de que quizás lo que quiero no es lo que quiero. ¿Y si lo que yo creo que quiero no es lo que quiero? ¿O no es lo que queremos todos los que somos yo? ¿No? Esta mañana en un acto de otro tipo escuchaba a un Seis Fuerza cuando yo hablaba sobre el momento es importante en que refleja el problema de Rumi, que uno pone en cuestión la identidad. Y decía: yo antes no me daba cuenta de que yo percibía al mundo como un enemigo. El mundo era así. Es decir, daba por bueno aquello que percibía, hasta que se dio cuenta de que había un grupo de tipejos y tipejas, los seises, que perciben al mundo como enemigo. Entonces, cuando ves que lo que tú crees genuino, que es lo que trabaja la Gestalt en la psicología humanista, tiene otra parte que no es genuino, que es común a un grupo de personas, te cambia la perspectiva. Sí. Bueno, esto. En realidad tú dices que no trabajas con el carácter, pero estás nombrando tics que son del 6, del 7. Claro, yo sí trabajo con el carácter. Lo que me refiero es que no tengo sistematizado, por ejemplo, cómo es la espiritualidad de un 2 o cómo es la espiritualidad de un 7. No he llegado ahí, no me ha interesado ir por ahí. Más bien me ha interesado verlo lo caracterial y en la clínica, claro, en la consulta, lógicamente, cada quien. Recuerdo que tuve una vez un paciente 7 y pasamos una buena temporada en que yo decía en la terapia: eso es mentira, y era prácticamente mi única intervención, ¿no? Yo tuve un terapeuta que me lo decía siempre. Ah, sí, mira. No solo eso, sino que cuando estaba yo haciendo de terapeuta, en la puerta de la habitación de detrás decía: ¡mentira! No sé si te acuerdas. No, ya se me ha olvidado ya. Vale. Bueno. Pero sí, entiendo. Claro, a mí me resulta muy rico entender que cada uno de los grupos, yo qué sé, de los eneatipos motrices, emocionales, tiene unas ciertas tendencias, unos tics propios que modulan el engaño, como quien dice, ¿no? Claro. Y también es muy claro ver eso, ¿no? Como hoy también me preguntaban ¿cómo? Porque sabéis que hay los 9 caracteres, pero hay 27 caracteres, hay 3 subtipos por carácter. Y me preguntaban también hoy: ¿y tú cómo puedo hacer para distinguir cuál es mi eneatipo? ¿Qué criterio para ti es el principal? Y yo decía: ¿por dónde se te va más la olla? Si la olla, o sea, si te descentras más, si tropiezas más, si pecas más, si tienes más neblina a la hora de disparar. En el mundo de la conservación, es decir, casa, dinero, salud, cuerpo,
en el mundo de los amores, de las relaciones, parejas, pero también amigos, o en el mundo de lo social, es decir, trabajo, estudios, voluntariado. ¿Dónde te sientes más atacado por un bicho que no eres tú? Y yo creo que también otra aportación que hace, en este caso, Claudio Naranjo, ¿no? Porque el eneagrama que introduce Gurdjieff, hay otra escuela que no sé si conocéis, que es el eneagrama sufí. Sí. Es otro mundo diferente al eneagrama claudiano. El eneagrama claudiano es un eneagrama de la personalidad, pero el eneagrama que introduce Gurdjieff es un eneagrama del cosmos, es un dibujo del cosmos. Gurdjieff con el eneagrama que introduce él dice que es el mapa más exacto para entender cómo funciona el universo. Sí. Y con las famosas 3 leyes, la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. Entonces, es algo que se aplica también a cómo funciona el cosmos. Sí. Y volviendo también a los tipos mentales, emocionales, instintivo-motores, para mí la clave es lo mismo, es cuando te sube la angustia, ¿cuál es el primer movimiento que te sale a hacer? Porque los mentales, lo primero que hacemos es pensar. Los emocionales, lo primero que hacen es sentir. Y los instintivos motores, lo primero que hacen es hacer. Caso típico de paciente 8 que cuando le sube la angustia dice, ¿y ahora qué hago? Sí. No se le ocurre que pueda haber otra solución a la angustia que no sea hacer esto en lugar de aquello o dejar de hacer en lugar de hacer. Bueno. No, y siguiendo la misma línea, no sé si coincides en que la angustia sube cuando aparece la conciencia del vacío, esa sensación del sinsentido. La angustia aparece cuando nos vamos del programa, cuando nos vamos del carácter. Y ese es el sentido santo, como dice un amigo mío, de la angustia, que nos está advirtiendo de que esto que parece malo no es tan malo, joven. Estás sintiendo angustia porque te estás yendo de madre, porque te estás yendo de la zona de confort, de la zona conocida, te estás saliendo de tu programa, porque el programa, el software, el carácter, el eneatipo, está hecho para que no sientas angustia. Un 9, por ejemplo, ¿no? Frente a un conflicto, ¡pling!, desconecta, se chuta la anestesia y ya no siente angustia. 7, frente a un problema o una cosa ardua, se cuenta un chiste, banaliza la situación y se va. Es decir, que el ego, el carácter, es un protector de la angustia, o sea, para no sentir angustia, quiero decir. Por lo tanto, cuando sentimos angustia es buena señal. Hay que aprender a sentirla y hay que pedir ayuda, etcétera, etcétera, por supuesto, pero es buen síntoma, creo yo. Por lo tanto, verías la posibilidad de entender que hay una forma de mantener y utilizar el carácter a favor, digamos como domesticarlo, en el momento en el que uno puede construir una instancia, un referente interno esencial o llámale como quieras, desde el que poder sentir la seguridad de esta... Claro, por eso se habla del carácter como don, como veneno y remedio a la vez, ¿no? Ajá. En el ejemplo que yo ponía, claro, ¿por qué? Porque en las 3 etapas, la persona que contestaba automáticamente a todas las preguntas sí o sí, es una persona distinta de la que elige hoy contestar a esta pregunta. Uno está poseído por el carácter, por la angustia, por el miedo, para evitar la segunda posición, la de la yihad de no sé. Pero cuando habitas el no sé y ves que no te destruye y te aprendes a manejar con esa angustia inicial, entonces eliges.
Y cuando eliges, el ego ya no es ego. O sea, perdón, sigue siendo ego, sigue siendo el mismo eneatipo, pero ya no está contra ti, está a tu favor y a favor del mundo. Lo pones al servicio, hola Felipe, de los otros, ¿no? Sí. Y una pregunta, no es que sea capciosa, podría parecerlo. ¿Cuándo? Y no estaría mal, adelante. Vale, pues venga. Todo esto, ¿cómo ves tú el uso de la espiritualidad babosa o la New Age espiritual que hace como si fuese una forma de trabajo sublime, maravillosa, tal, donde se trasciende y a nivel egoico no cambia nada? Claro, aquí tenemos un problema cultural que es, yo enfrentaría dos conceptos aquí. El valle de lágrimas de la tradición católica. La vida es un valle de lágrimas, la letra con sangre entra, hay que sufrir para ganar el cielo. Y la versión más limpia de eso, tal como yo lo entiendo, lo que Claudio y Chazo llamaban el cristianismo profético o esotérico, que es esa idea de sufrimiento consciente de Gurdjieff. Yo creo que sin sufrimiento no hay espiritualidad posible. Pero es un sufrimiento diferente, que tú decides que lo vas a hacer. Que sabes que, o sea, tú estás en tu cubilete y sabes que para crecer espiritualmente tienes que salir de ese cubilete. Como que, o la metáfora de la casa, de repente caes en la cuenta de que lo que tú estabas llamando casa, de 80 metros cuadrados, es el lavabo que tiene 10, que toda la vida has vivido en el lavabo. Que nunca has habitado la habitación grande, ni la pequeña, ni el salón, ni la cocina, digamos, ¿no? Entonces, decides salir de ahí. Cuando sales lo que vas a tener es miedo. Lo sano es tener miedo. Ahora bien, sales de la programación, si tengo miedo no me muevo. Tienes claro que se trata de habitar las habitaciones nuevas con miedo o con vergüenza. Entonces, eso produce sufrimiento entendido como, no es como algo no agradable. Si todo es agradable, yo no me lo creo. Es sospechoso. Sospechoso de pasteleo. Esa Tendría que ver espiritualidad. con la parte, digamos, purgativa del trabajo. Exactamente. Interior. Esa es una palabra muy buena, muy precisa. Ese es exactamente el sentido. Es decir, estamos sucios. Porque el ego, una característica es que hace daño, pero hace daño porque está sucio. Es decir, si yo estoy en el ego, cuando te digo, hola amigo mío, es mentira lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo, mira, a partir de ahora vas a ser mi amigo porque así voy a tenerte a mi servicio. Eso no te lo digo. Entonces la expresión egoica, hola amigo mío, que parece tan simpática, es una trampa. Entonces hay que purgar esa suciedad. Entonces cuando el ego, a mí me gusta mucho, y creo que alguna vez ya hemos hablado, la metáfora, la imagen esta del papiro egipcio, del pesaje del corazón, que no sé si conocéis. Hay una balanza, está Anubis, que es el dios de la vida eterna, y el chacal, y está un monstruo y una balanza y el difunta que acude al pesaje del corazón. Entonces ahí la balanza con el corazón en una vasija y una pluma. Si el corazón pesa más que la pluma, el monstruo se te come y no hay vida eterna. Y si el corazón pesa menos que la pluma, pasas a la vida eterna. Es decir, que el trabajo es la limpieza del corazón. Solo un corazón limpio, suficientemente limpio, va a poder transformar el veneno del ego en don para el mundo.
para sí mismo, ¿no? Y eso requiere purgación. Y esa purgación no suele ser agradable. Son diferentes tipos de purgaciones en los diferentes caracteres, pero... Y eso no es el Valle de Lágrimas, es otra cosa. Es yo me meto aquí porque yo quiero, Voy a yo por creo ello. en esto. Bueno, Y esto sería aquello que tiene que ver con el proceso terapéutico, las diferentes capas por las que se va pasando en el proceso, ¿no? claro. Como si fuera un crescendo de verdad, ¿no? Como que las diferentes capas vas llegando a cosas más verdaderas de ti mismo, de ti misma, pero también más desnudas. Eres capaz de afrontar mayor desnudez, de alma me refiero, como poder con menos artificios, ¿no? Y también me recuerda, tú me preguntabas también sobre el trabajo más espiritual que yo hago, que ha sido que empezamos ahí contigo, la primera etapa fue el grupo de aprendices, Sí. como sabes, con Cristina Nadal codirigiendo el grupo en el que estabais tú, estaba José Luis Pérez, por ejemplo, y otra gente. Y luego yo he ido haciendo diferentes etapas, el grupo de mayores, que estuviste como ayudante, el grupo sobre el proceso de creación, los 12 trabajos de Hércules, y ahí llegamos a los grupos de atención, donde estuvo Paco, si no recuerdo mal, y eso fue entre 2009 y 2022. Y ahora los últimos años le llamo, he vuelto a limpiar, es decir, mi idea ha sido siempre quitar. ¿Qué es como aquello del mínimo común denominador, ¿no? ¿Qué sería lo mínimo que es necesario para un trabajo espiritual? Y en esta última etapa he simplificado todavía más, he quitado cosas del grupo de atención. Entonces yo creo que el trabajo psicoespiritual, por llamarlo así, que es ese trabajo ahí en la frontera de lo terapéutico, psicológico y lo espiritual, es un trabajo de perder, de ir quitando. No, es justo lo contrario de lo que creíamos los humanistas de los 80, que le llamábamos crecimiento personal. No, es más bien un decrecimiento personal. Es un hacerse más pequeño, más invisible, más... Bueno, Perdona, Albert, ja portem sí, 55 minuts, eh? sí, Bueno, vull tu dir, manes a partir d'ara. Hi ha alguna... Perquè entraríem a preguntes, ¿no? De si has... sí, yo creo que podemos abrir a, bueno, Ramón puede seguir preguntando si quiere o conversando contigo, ¿Queráis? pero si quien quiera preguntar, es cuestión de abrir el micro y preguntar directamente, ¿no? Así, fruto de todas estas reflexiones, yo creo que esto igual ha reverberado en algunos de los presentes o alguna curiosidad o alguna inquietud de plantear algo. Es un privilegio tenerte aquí, Albert, para poderte exprimir un poco. Abrimos las preguntas y si no, te paso la exprimidora y sigues exprimiéndome. O Vale. tú, o Yuri, o Paco, si se anima, o cualquiera, o Pilar. Mm, Bien, vamos allá, pues. Yo tengo una, ¿puedo? Claro, por favor. De todas maneras, lo que oigo, claro, yendo del Pedralbes de Enneagrama, eso de quitar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del fondo, de donde vengo yo, con un vecino finco, ¿no? Ahí, claro, estamos en la falta. Entonces, ya si se quita aún más. no, cuidado con las palabras. No va, no. Exacto, eso es lo No, que quería que... ¿Cómo lo ves? Aquellos que dices narcisistas con número menos, no con más. no, yo le llamo narcisismo down. Es decir, Exacto, sí, ¿cuál es el narcisismo down? Es de una manera muy sufriente no dejar de mirarse el ombligo. Entonces, lo que aparece más evidente es lo sufriente de esa manera y se queda más oculto que, aunque sea con sufrimiento, lo que estás haciendo es no dejar de mirarte a ti misma.
Entonces, cuando yo digo quitar, sería quitar eso, no quitar energía o quitar otras cosas, ¿no? Ciertamente la parte del sur del eneagrama es una parte más deficitaria, pero la parte de arriba es una parte más invasiva, es decir, a la gente de arriba nos han invadido más, con lo cual nos sobra, pero nos sobra mierda, con perdón de la expresión. Y lo que se trata de quitar abajo es la parte sucia de eso, ¿no? Es decir, vamos al chiste 4 para explicar qué quiero decir, ¿no? El famoso del gato, ¿no? Pues supongo que todo el mundo lo conoce, se le pone en una señora, no sé por qué será, que va por el campo, se le estropea el coche de noche, muy tarde, ve una luz en la lejanía y piensa, uy, igual aquel señor tendrá un gato para prestarme. Y va por el camino, pero claro, es muy tarde, seguro que si le pido al gato, me dirá que no, estará durmiendo, le molestaré, bla, 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 bla. Y el chiste acaba cuando llama a la puerta, toc, toc, el señor hable con una sonrisa súper amable y ella le dice, ¿sabe qué? Metas el gato en el culo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué limpiar qué? Limpiar la estupidez. Porque esta señora lo que tendría que haber hecho es, voy a probar, me arriesgo al contacto, porque es posible que este señor tenga el gato y es posible que me lo quiera dar. ¿Por qué no probarlo? Eso sería la acción funcional. ¿Qué es lo que le está molestando? La mierda que lleva encima, es decir, el bajísimo autoconcepto que tiene de sí misma en este caso. Yo soy una mierda, a mí no me tocan los gatos en este mundo, seguro que otra persona se lo da, pero a mí no. Si fuera eso es lo que se trata de quitar. No otra cosa. Cuando quitas esa tortura, que es tan tortura que no parece narcisismo, te das cuenta de que en realidad esta persona, esta mujer del chiste, no está haciendo contacto con el Señor. Es una cobarde. No se está atreviendo a arriesgarse a ir a la puerta, pedir disculpas por la hora y muy amablemente decirle, sé que le molesto, señor, pero es que no sé qué hacer. ¿Me podría usted ayudar? Entonces, imaginaros a una 4 haciendo eso. ¿Qué es lo que estamos quitando? El apego al resentimiento, por ejemplo, ¿no? A eso me refería, ¿eh? Por ahí. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí? Adelante, Camilo. Camilo. Ya. Hola, ¿Alberto o Albert? Pensaba que era iPhone. Hola, Camilo, Albert o Alberto, Sí. como quieras. Ya. Mira, bueno, agradecer primero la clase. Me viene como una unión de muchas cosas que tenía como dando vueltas, ¿no? Como una síntesis muy potente. Y quería preguntarte o invitarte a si pudieras compartir algo que fuera para ti más central o que te sorprenda más de la relación entre el carácter y la espiritualidad, algo que tú en tu camino o al hacer este recorrido, tú hayas encontrado como algo central que a ti particularmente te sorprenda o te llame la atención. eh, Creo fuera que lo propio. dije, pero vuelvo a ello. A mí no sé si es lo que más, pero una de las cosas que más es a mí me fascina cuando una persona o un enfoque o una disciplina o una teoría es capaz de explicar de manera fácil algo difícil o de manera sencilla algo complejo. Y me parece que el eneagrama tiene esa virtud, porque te da una pauta muy clara para tu camino espiritual. Es deshabita tu ego. Punto. Resumir en una sola frase de qué se trata, tiene tela. Y es eso. Es eso dicho en una frase. Se podría decir de manera más compleja, pero quedaría el cómo lo hago. Pero eso da una lucidez láser. Si tú deshabitas tu ego,
tu esencia te poseerá y tu esencia es lo que te hace igual a todas las personas. Es decir, abrirás una dimensión del yo que podríamos llamar el yo colectivo y serás a la vez yo y nosotros, y vosotras y ellas. ¿Cómo? Quita ego, es decir, aprende a vivir de manera no automática, a pensar de manera no automática, a sentir de manera automática. Entonces, a mí no sé, insisto, no sé si es la cosa que más, pero desde luego eso me fascinó en su día y me sigue fascinando por la capacidad de decir de manera muy sencilla, dar una sola instrucción para algo que es súper complejo. Muchas gracias. Hola, quería compartir un saludo a Albert y un saludo a todos los que estéis aquí. Y me viene un poco esta ¿Tu pregunta. nombre? Porque sale iPhone. Perdón, mi nombre es Alberto también. Ah, bien. Hola, Alberto. Alberto Pérez. Hola, compadre. Me venía la parte esta de que has dicho el tema de la falsedad. Bueno, le pongo yo la palabra de la falsedad con la que vamos, con la careta que vamos, ¿no? ¿Cómo has dicho tú esto, no? Como, no recuerdo cómo has expresado, pero que te quiero decir, quiero ser tu amigo para poder manipularte. Darse cuenta primero de mí, qué gran trabajo poder darnos cuenta para poder gestionar eso. Para poder limpiar yo esa careta y encontrar ese ser o ese quien soy, ponerme delante del otro, ¿no? Dentro de mi vulnerabilidad que me va a poder sacar mi careta. Bueno, la pregunta me venía para encontrar esta parte entre lo que es el ego y la esencia. En medio está la falsedad, está la careta, ¿no? Gran... La careta está más del lado del ego, y de la falsedad. Ok, sí. Pero esa parte de qué gran trabajo hay detrás de un darse cuenta para poder gestionar esto. Claro, Porque si no puedo gestionar el darme cuenta, qué gran trabajo llegar a este lado espiritual, que creo que estamos ahí todos muy, bueno, desde mi forma de verlo, enganchado, que el automático salta muy rápido, ¿no? Claro. Hay otro elemento más que no apareció, creo, en mi discurso, en lo que fuimos comentando, que es el valor del otro. Es decir, una vía regia para darse cuenta de ese asunto de la manipulación que hay en quiero ser tu amigo, para bla, 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 es ir recogiendo lo que los otros piensan de mí. Y entenderlo como que la verdad es del otro, que los otros dicen verdaderamente. Claro que también dicen suciamente, hay mucha proyección en eso, pero digamos que el ego se muestra muy fácil. Se decía, ¿no? En los primeros años, es mucho más difícil verte tu plumero, tu neura, tu talón de Aquiles, que te lo vean los otros. Entonces, una manera, además de estas que dije, de apuntar, la yihata, es preguntarle a los otros, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que te molesta de mí? ¿Cómo te he hecho daño yo? Pero para eso tienes que tener la convicción profunda de que lo que te diga el otro es un acto de amor, aunque te duela. Y recogiendo lo que los demás dicen de ti, de que lo que no de ti, digamos, o cómo les haces tú, da una muy buena información para buscar el propio eneatipo, si no lo conoces. Porque por el mismo principio constitutivo, porque si el ego hace daño de dos maneras básicas, a los otros y a mí. A veces el daño que me autoinflijo no es tan visible como el daño que le hago a los otros, sobre todo cuando le pregunto a los otros. Si mi ego da puñetazos, igual yo no me doy cuenta de que doy puñetazos, pero tu cara sí. Cuando yo te pregunto cómo te hago daño yo y tú me dices, pues dándome puñetazos, digo, pues anoto. ¿Sí? Esta sería una manera también.
como cola ya y final, Sí. al menos desde mi experiencia y con el trabajo personal que llevo ya, como que hay una parte de mí que ya hay una creencia de que ya sé cómo soy y me pongo delante del otro sabiendo cómo soy y ahí conecto mucho con el miedo. Orgullo, es demasiado orgullo. A mí una de las cosas que más me impactó de Claudio en los primeros años es cuando él cogía con su libreta y preguntaba a la gente así, y tú, le preguntaba a la gente y la otra le explicaba su rollo, ¿eh? Pero él lo hacía como si nunca hubiera ido nunca a hablar de enneagrama. Era capaz de ponerse con una inocencia que a mí me conmovió y me enseñó mucho, claro. No, eso de saber quién uno es un asunto muy complicado. Pero Bueno, sobre todo es simplemente que, como... perdón, No, no, Didi, simplemente como esa creencia de creer como cree que es uno. es una creencia que te disminuye, que te limita, porque no te abre a seguir conociéndote verdaderamente. Bueno, Bueno, Gracias, Albert. Gracias. tenemos dos personas a quien preguntar. La primera que ha levantado la mano es Pilar. Pilar, Pilar, adelante, Pilar. Voy. Ponga esto en marcha. Hola, Albert, qué bien verte ahí. No da honor de verte en igualmente. persona, pero me sirve la pantalla temporalmente. Mira, no, un comentario. Yo con toda la fe que tengo en lo que dices, creo que el camino de la espiritualidad es el más depurativo y el más sanador. Tengo muchos problemas para meterlo, para calzarlo dentro de las personas a las que acompaño, ¿no? Básicamente porque están muy estropeadas. Ya sabes en qué ambiente me muevo y trato con gente que está muy estropeada. La pobre. Caminan, pero están... Bueno, y entonces he visto lo que decías tú antes de las dos orientaciones, de la verticalidad y de la horizontalidad. Lo que he observado en general es el miedo que le produce a la mayor parte de la gente cuando consigues que empiezan a atisbar esa posible vía, ¿no?, sanadora de la trascendencia. La horizontalidad en general les produce un pánico tremendo que no les produce la verticalidad. Pero dentro de esa verticalidad observo que es como un reforzamiento del ego. Es decir, yo soy tan buena que tengo derecho a que algo superior me mire. Y entonces suelen encastrárseme ahí dentro de una cosa que empiezo a detestar el término. El próximo que me hable de mindfulness le voy a pegar, porque estoy harta de esa sandez ya, ¿no? O sea, estoy viendo los desarrollos más egóticos del mundo dentro de esto llamado mindfulness, ¿no? Y entonces me muevo dentro ¿Cuál sería el comentario o la pregunta? Sí, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo se puede ayudar a que a que esa sensación del si me hago uno con los demás me disuelvo, que me dijo una persona muy directamente, necesito un ego para contenerme, porque en el momento, me dijo literalmente, me siento como un vaso. Mi ego es el vaso. Si yo rompo ese ego, me voy a fraccionar en 1000 pedazos, me voy a disolver y no voy a existir. Esta A es un ver, poco sí. la historia que veo en gente a la Sí. que empieza a abrirse al no ego ese pánico, ¿no? Yo decía al principio que yo creo que la espiritualidad es una dimensión humana, por lo tanto, deducible sería que está presente en todas las personas. No es así. No creo es decir, hay extremos del panorama humano donde no es que no esté presente, sino que está tan deteriorado o dormido o alejado o ensuciado que es terriblemente difícil despertar esa dimensión. Y son las personas muy enfermas psicológicamente o socialmente. Gente muy maltratada en lo social, pobreza extrema, maltratos, penurias,
o tienen un camino inverosímil directo hacia, como sucede, por ejemplo, en lugares como la India a veces, o en Occidente al menos, que es nuestro más cercano, es muy difícil trabajar con ellos. También con la gente muy enferma psicóticamente hablando, quiero decir, y ahí va. Es decir, el ego no hay que romperlo en primer lugar. Si rompes el ego, o sea, el dragón no hay que matarlo. El dragón, Sant Jordi, lo mantiene a raya con la lanza. Porque si el mito, el único que vuela, no vuela ni Sant Jordi, ni la princesa, ni la lanza. El único que vuela aquí es el dragón. Entonces, el ego se trata de tomarlo, no de matarlo. Entonces, en la metáfora sería, claro, esta persona necesitará un apoyo más cercano tuyo, como darle la manita en la experiencia y facilitarle pequeñas como microdosis de disolución en la sesión, por ejemplo, que pueda experimentar pequeños chutes de esa pócima, digamos, ¿no? Pero acompañada y nunca un camino siempre hacia adelante, es como hacia adelante y hacia atrás, pasito para adelante, pasito para atrás. Como ir verificando, pero no aquí, sino en el cuerpo, básicamente, y en la emoción, de que no se muere, de que el miedo que siente no la mata. Le duele, pero no la daña. Y para eso te necesita a ti, por ahora. Entonces, mi consejo sería, acompáñala suavemente, y yo sé que tú sabes hacer eso, como poquito a poquito, para ir trabajando con ese, no que se rompa el vaso, sino que a ver si el vaso fuera un vaso de plástico muy blando. ¿Cómo sería un vaso flexible? O un vaso de gelatina. Ahora se escapa un poquito de líquido. A ver qué pasa. Es tan terrible. ¿Sabes cómo aprovechar su misma metáfora para ayudarle a entrar en la experiencia de disolverse sin morirse de miedo? Esto sería. Bueno, esto. Gracias, Albert. Bueno, tenemos dos manos más levantadas. Yo, si echamos al ver, responderíamos a dos personas más y lo Y lo cortaríamos. dejamos, sí, Sí, señor. para no abusar tanto de ti. Mira, primero es Cris Pascual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pero ahí no muchas te veo. gracias. Ahora, Luis Pascual. Sí, muy interesante, me vienen así como muchas cosas. Y me estaba cayendo algo, es una intuición que yo tengo y no sé si al respecto puedes comentar algo. Has nombrado en torno a los subtipos, hablando de carácter y cómo ir un poco olfateando por ahí, ¿no? Mi pregunta concreta sería algo así como, todo lo que pueda concretar, de los 3 subtipos que existen por eneatipo, siempre hay uno como en el ser más famélico. Se habla normalmente del presente, hay un segundo que también podría ser como más notorio, pero en detrimento de Esto un... de famélico me despista. A ver, vuelve ahí. Sí, los 3 subtipos, uno siempre se considera esencialmente de uno, que es como el que destaca, el que hace más presencia en la vida. Uno segundo, que puede ser como también a veces me identifico un poco de este, pero todo esto va en detrimento de uno que queda famélico, como el desatendido, el más... y a mí me da como una cosa por ahí, ¿no? De que esa es una buena vía, Sí, creo que te que puede entiendo, estar sí. más relacionado, quizás más próxima a esta parte espiritual, como para poder ir investigando por ahí. Claro, si entendemos el trabajo psicoespiritual, es decir, tanto el trabajo terapéutico clásico como el trabajo de lo que yo llamo psicoterapia espiritual, que sería digamos, el terreno común entre la psicoterapia y la espiritual, que un trabajo fundamental sea la limpieza, como decía, pero otro trabajo fundamental sería la armonización, la regulación, porque lo que ocurre es que está desregulado. Entonces, una vía de trabajo que conozco y que me parece muy interesante es acompañar a la persona a habitar sus 2 subtipos menos presentes. Aunque hay que tener la salvedad de que así como el ego es para toda la vida, los subtipos a veces cambian. En temporadas de la vida, yo por ejemplo fui más 7 social los primeros 30 años
y fue el trabajo con Memo, con Guillermo Borges y con Claudio el que me metió más a la conservación, ¿no? Pero a mí me faltaría desarrollar, mi tercero sería el sexual. Entonces, los subtipos, el tercer subtipo, desarrollarlo sería como ganar energía en lugares donde tienes menos. Y si me preguntas si eso fuera una buena vía de trabajo, mi respuesta es que sí. Por ejemplo, en el 6, supongamos, ¿no? Imagínate un 6 fuerza, que es el contrafóbico del 6, que lo que juega es hacerle miedo al otro, poder desarrollar su parte de 6 conservación, de ser yo el miedoso, no el otro. O viceversa, el 6 conservación, desarrollar el 6 que hace miedo al otro, el 6 potente, ¿no? Es como, sí, estoy de acuerdo. O sea, el trabajo con los subtipos enriquece. Gracias. Y por último, Jaime, la última pregunta antes de despedirnos. Hola, muy buenas. Hola. Mi pregunta tiene que ver con algo muy personal, que tiene que ver con mi forma de acompañar terapéuticamente y que últimamente me estoy atreviendo a compartir, ¿no? Tiene que ver con el trabajo con el clown. Entonces, la pregunta... El clown, ¿eh? Con el clown, con el clown, sí. A nivel individual, de acompañamiento individual. Entonces, mi pregunta concreta es, bueno, pedirte tu opinión, si la tienes, me arriesgo, porque para mí el clown es presencia, es inocencia. Hay una parte de espiritualidad para mí muy clara que es entrar en un espacio, en un lugar sin tiempo, que tiene que ver también con un estado que para mí es precaracterial, como Sí, previo al carácter. Y sí. entonces, desde ahí estoy empezando a trabajar con el paciente, con la paciente, poniéndonos la nariz los dos, entrando en ese estado clown y trabajando temas que previamente, al principio de la sesión, le hemos dado un espacio a lo cognitivo y entramos ahí desde ahí, luego hacemos una recogida. Entonces, un poco, este es el formato que le estoy dando ahora a algunas personas que se dejan acompañar desde ahí. ¿Cómo lo ves? Yo te animo, me parece, yo conozco muy poco el trabajo, yo, o sea, como paciente, digamos, el trabajo de clown, pero sí lo conozco, por ejemplo, he podido hablar bastante con Alain Vignon, que su manera de enfocarlo me gusta mucho, y en su día fui amigo, pero también discípulo de Michel Katchev, que no sé, entonces él no se llamaba clown, se llamaba payaso, y él trabajaba el payaso interior de esa manera, que luego yo vi que era lo que hay dos referencias muy claras para mí ahí. Una es en el tarot el nombre del primer arcano del tarot de Marsella, le ma, que no es el loco, es el tonto. Ma en francés, el loco es le fou. Pero en la carta dice le ma, y la segunda es claro Nasrudin. Supongo que conocéis el personaje, este sabio tonto del sufismo, ¿no? Para quien no lo conozca, pongo un breve ejemplo de chistes. El sufismo se expresa mucho por historias y por chistes. Está Nasruddin y un amigo suyo en una montaña enfrente de una frontera y van pasando burros cargados y el amigo se hace el listillo y le dice: esos burros llevan tabaco de contrabando. Entonces, los bultos estos que tienen aquí son cartones de tabaco. Y otro día dice: no, ya sé, hoy sí, estos son armas. Fíjate esa forma. Si varios días, ya cuando Nasrudin se harta al cabo de no sé cuántos dice, pues no, el contrabando es de burros. Lo que están pasando son burros. Es decir, es esa capacidad de verlo, algo que es tan obvio, y ahí digo con el clown. Y sí, yo creo que ese clown interior que todos tenemos está como en la frontera entre la esencia y el ego. Como que está en una zona en la que según cómo lo trabajaras, iría más para acá, pero según cómo lo trabajas, se iría más para allá. Porque es la inocencia, es el ejemplo que ponía de los burros es muy claro, es decir, es la capacidad de ver lo que la mente complicada no sabe ver.
Así que sí, te animo, me parece muy buena vía. Gracias.